Masejet Menachot, Daf Yudbet Amud Aleph 12a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. La Mishnah a continuación nos habla sobre una persona que tuvo unos pensamientos inapropiados, ya sea de Hutzlim Komo, fuera de lugar, o Hutzlizmano, fuera de tiempo. Y explico un poco más el tema. Como ya mencionamos en Masejet Zebahim principalmente, que en un Korban Behemá, cuando es una ofrenda animal, hay 4 servicios principales relacionados con la sangre, que es Shechita, Kabbalat Adam, Holajá, el acercamiento de esa sangre al Mizbeach, y la Zerika, la salpicada. ¿Sí? Entonces, si uno de estos 4 servicios pensó Hutzim Mano o Hutzim Komo, se invalida el Korban. Pues igualmente, también en Korban Minjá, ¿sí? En 4 servicios que son paralelos a los que mencionamos en animal. ¿Cuáles son esos 4 servicios de Minjá? La Kemitzá, la colocación de la Kemitzá en el Kli Sharet, la llevada, el acercamiento del Kometz en ese Kli Sharet hacia el Mizbeach y la ofrenda del Kometz, ¿sí? El Kometz junto con la Leboná, ¿sí? Sobre el Mizbeach. Si uno de esos servicios tuvo un pensamiento de Hutzlim Komo, fuera del lugar, o Hutzlim Mano, se invalida el Korban Minja. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Hakometz et minja lechol sheyarea bachutz, o kezait mi sheyarea bachutz, leaktir kumtza bachutz, o kezait mi kumtza bachutz, o leaktir lebonata bachutz pasul, ve'en bokaret. Lechol sheyarea lemachar, o kezait mi sheyarea lemachar, leaktir kumtza lemachar, o kezait mi kumtza lemachar, o leaktir lebona lemachar, Pigul vechayavim alav karet. En esta primera parte la Mishnah nos habla al principio de Hutzlim Komo y después de Hutz Lizmano. Hay una diferencia lógica entre los dos, la Mishnah explica. Dice la Mishnah: una persona que hace la kemitzá de la minjá al dat con intención de comer los residuos de la minjá fuera de la azara, fuera del lugar. ¿Dónde hay que comer los residuos de la azara, de la minjá? En la azara. Él pensó en el momento del kometz, de la kemitzá, que va a comer los residuos fuera de la azara. O que pensó que va a comer un kazait de los residuos fuera de la azara. O sea, no es necesario que piense que va a comer todo fuera de la azara, sino un kazait fuera de la azara. O, próximo caso, que hizo la kemitzá de la minjá y pensó en ese momento que va a ser la haktará, que es la haktará, la ofrenda del kometz, no en el Mizbeach adentro, sino afuera de la azara. O inclusive también si pensó que va a ser la aktará de un kazait del kometz fuera de la azara. O próximo caso, una persona que hizo la kemitzá pensando que va a ofrendar la levoná en vez del Mizbeach junto con el kometz, lo va a hacer ¿dónde? Afuera. En todos estos casos, el korban está pasul, ¿sí? No se puede proseguir, obviamente no sale de Jehová a los dueños, pero también está pasul el korban. Eso sí, si la persona transgredió y comió los residuos, no debe, pero si lo hizo, no tiene que karet. Esto es respecto a Hutz Lim Komo, fuera del lugar. Sin embargo, nos dice la Mishnah, cuando hizo la kemitzá de la minjá con un pensamiento inapropiado, ¿pero qué pensamiento inapropiado? Con intención de comer los residuos, no hoy, sino mañana después de Alot HaShahar. ¿Sí? Mañana me refiero mañana, el día después de la kemitzá, el día siguiente. O, inclusive si pensó comer un kazait de los residuos, mañana después del otro shahar. O si hizo la kemitzá pensando que va a ser la aktará del kometz, no hoy, sino mañana. O inclusive no todo el kometz, sino kazait del kometz lo va a hacer mañana. O que pensó en el momento de hacer el kometz, en el momento de hacer la kemitzá, pensó en ofrendar la levoná mañana. Entonces, todos estos casos son fuera de tiempo, Hutzlis Mano, y la halajá es que el korban está pasul, y se hace, como es Hutzlis Mano, se convierte en pigul, y pigul tiene una diferencia, que si una persona lo come, está prohibido. Pero si lo come, aparte que transgredió la prohibición, tiene también que karet. Ahorita presten atención que todos los casos que mencionamos ahorita, ya sean Hutzlim Komo o Hutzlis Mano, hablamos de la acción de la kemitzá, que en el momento de la kemitzá pensó que los shiraim o que el kometz lo va a ofrendar fuera del lugar o fuera de tiempo, pero todo fue en la acción de la kemitzá. Se viene la Mishnah a continuación, en la próxima parte nos dice, no, zeaklal, kol kometz o noten bekli hamolich hamaktir,
Lejol davar sherakol lejol leaktir, davar sherakol leaktir. Hutzrim como pasul ven bokaret. Hutz mano pigul vejabim alav karet. Ubilvad sheyakriv hamatir que mitzvato. Nos aclara la Mishnah en esta parte. No, te voy a decir cómo es la regla. ¿Sí? O sea, básicamente la Mishnah en esta parte nos dice, no aplica nada más en la acción, en el servicio de Kemitzah, sino en los 4 servicios. Nos dice la Mishnah, ahorita sí explico la Mishnah palabra por palabra, el que hace la Kemitzah de la Minjá, o el que coloca el Kometz sobre el Klisharet, o el que molij, el que lo acerca al Mizbeach, o el que ofrenda el Kometz con la Levoná, si hace uno de estos servicios pensando un pensamiento inapropiado, ya sea que pensó comer algo que normalmente se come, o sea, los residuos que normalmente se comen, ya sea Hutzrim como Hutzrim Mano, o ofrendar algo que normalmente se ofrenda, o sea, el Kometz y la Levoná, ya sea Hutzrim Mano o Hutzrim como, la halajá es que está pasul. Hutzrim como pasul, y si lo comió, transgredió y lo comió, no tiene karet. Hutzrim Mano pigul, y si lo comió, tiene karet. Pero aquí la Mishnah nos agrega algo más. Para que tenga karet en pigul, es necesario bilvad sheyakriv hamatir que mitzvato. Con una condición va a haber karet. Con la condición que el permitidor se ofrende como es requerido. ¿Cuál es el permitidor? El permitidor de la minjá, el Kometz y la Levoná que se coloca sobre el Mizbeach. Eso te permite a los residuos. Entonces, esto que decimos que es pigul y hay karet si lo comes, si lo comes, o sea que hay karet, es únicamente si efectivamente al final se ofrendó el permitidor según lo requerido. O sea, básicamente, y la Mishnah nos va a dar unos ejemplos, si aparte de esta invalidez de Hutzrim Mano hubo otra invalidez, ya no es según lo requerido. Entonces ya no va a estar pasul, obviamente, pero no va a haber ¿qué? Karet. Y la Mishnah nos da unos ejemplos. Keitzat Karev, o sea, obviamente siempre va a estar inválido porque es Hutzrim Mano. Pero lo que nos dice la Mishnah que la condición es que el permitidor se ofrende como es requerido, aparte de la invalidez de Hutzrim Mano, tiene que no haber ninguna invalidez más. ¿Sí? Eso es básicamente. Keitzad, karama matir que mitzvato. Kamat veshtika venatan bechli veolich veiktir chutz lizmano, o shekamat chutz lizmano venatan, natan bechli veolich veiktir בשתיקה, או שקמץ ונתן מחלי והוליך והקטיר חוץ זמנו, זהו שקרא במתיר כמצוותו. כיצד שלא קרא במתיר כמצוותו? קמץ חוץ למקומו, נתן מחלי והוליך והקטיר חוץ זמנו, או שקמץ חוץ זמנו ונתן מחלי והוליך והקטיר חוץ למקומו, או שקמץ ונתן מחלי והוליך והקטיר חוץ למקומו, זהו שלא קרא במתיר כמצוותו. מנחת חוטא ומנחת קנאות שכמצם שלו לשמן, נתן בכלי והוליך והקטיר חוץ לזמנו, או שקמץ חוץ לזמנו נתן בכלי והוליך והקטיר שלא לשמן, או שקמץ ונתן בכלי והוליך והקטיר שלא לשמן, זהו שלא קרא במתיר כמצוותו. Ok, nos dice la Mishnah ejemplos. ¿Cuál es el ejemplo para un caso que caraba matir que mitzvato? Que efectivamente el permitidor se ofrendó como es requerido. Y por ende, si hubo un pensamiento de Hutzrim Mano, hay pigul con todas las leyes. O sea que hay que karet. Muy bien, ¿cuál es ese caso? Nos dice la Mishnah, te voy a decir cuál es el caso cuando la Kemitzah la hizo beshtika. ¿Qué significa beshtika? Sin tener ningún pensamiento inapropiado. Y después, ¿cuáles son los otros servicios? Voy a usarlos en los términos en hebreo. Kemitzah, recordemos, Kemitzah, Matan Kli, que es la colocación en el Kli Sharet, Holajá y Aktara. Perfecto. Entonces dice, ¿cuál es el ejemplo de Karaba Matir Kemitzvato? Cuando la Kemitzah se hizo sin pensamiento inapropiado. Y después, los últimos 3 servicios, ¿cuáles son? Matan Bekli, Netina Bekli, Holajá y Aktara se hizo con pensamiento de Hutzrim Mano. Primer caso. La única invalidez que hay en este caso, ¿cuál es? Hutzrim Mano, no hay otro más. Segundo ejemplo es que la Kemitzah la hizo con pensamiento de Hutzrim Mano y los otros 3 servicios, Netina Bekli, Holajá y Aktara, lo hizo Beshtika, sin pensamiento inapropiado. O sea, aquí también el único invalidez que tenemos que es Hutzrim Mano. Otro caso más. Cuando la Kemitzah, el Matan Kli y la Holajá y la Aktara, todos los servicios hicieron ¿qué? Hutzrim Mano. Pero el común denominador de estos 3 casos es que la única invalidez, el único psul es Hutzrim Mano. Entonces, en este caso, se considera que Kará va a matir que mitzvato porque el permitidor efectivamente se ofrendó como es requerido, aparte de esta invalidez de Hutzrim Mano. ¿Y cómo sería un caso que lo Kará va a matir que mitzvato? ¿Cuál sería
o cómo sería un caso o varios casos. ¿Cómo serían los casos de lo karabatir que mitzvah que el permitidor no fue ofrendado como es requerido? O sea, que hay otra invalidez aparte de Hutz Lismano, ¿sí? Dice la Mishnah, te voy a decir, cuando la Kemitzá se hace Hutz Limkomo, no Hutz Lismano, con pensamiento de fuera del lugar, y después en la Matan Bakli o la Hayak Tará se hace Hutz Lismano. O sea, aquí no nada más hubo Hutz Lismano, también Hutz Limkomo. O segundo caso, cuando la Kemitzá se hace Hutz Lismano, y después la Netina Bekli o la Hayak Tará se hace Hutz Limkomo otra vez. ¿Sí? O tercer caso, la Kemitzá, la Netina Bekli o la Hayak Tará se hace Hutz Limkomo. Perdón, que hace uno de los servicios. Que uno de estos 4 servicios hace Hutz Limkomo y el resto ¿qué? Hutz Lismano. Entonces en estos casos lo karaba matir que mitzató porque el permitido al ofrendar no lo está haciendo según lo requerido, aparte de Hutz Lismano, porque ¿qué? Porque aparte de Hutz Lismano todavía tienes el Hutz Limekomo. Otro ejemplo más. Dice la Mishnah, otros ejemplos, es Minhat Jote y Minhat Kenaot. Minhat Jote es la minjá de un pecador, de ciertos pecados. No vamos a entrar ahorita en eso. Y Minhat Kenaot, ¿cuál es? Kenaot. ¿Qué viene Kenaot? Muy bien, ¿qué es eso? ¿Qué dijiste? Sota, muy bien, con la cabo. Minhat Jote y Minhat Kenaot. ¿Sí? ¿Recuerdan la que vimos en ellos al principio del Masejet? Que si la Kemitzá se hace lo lishma, no con Hutzrim Koma o Hutzrim no. Lo lishma de ella, sino con intención de otra minjá, está pasul legambe. ¿Recuerdan que mencionamos eso? O sea, aquí también aplicaría esto. Minjat jote, minjat kenaot, cuando la kemitzá la haces lo lishma, ¿sí? Y después la netina bejli o la hayak tara la haces hutzis mano, es lo karaba matir kemitzato, porque tienes el problema de lo lishma. Y similarmente, un segundo caso que es la misma idea. La kemitzá hutzis mano, la primera hiciste hutzis mano, pero después netina bejli o la hayak tara lo haces lo lishma. O tercer caso, que mitzá, netina, bejli o la hayak tará, una de ellas la haces que lo lishma y el resto la haces que hutz lismano. Todos estos casos es lo karabatir que mitzato, porque aparte de hutz lismano también tienes el psul de, ¿qué psul tienes? Lo lishma. Aparte de hutz lismano tienes lo lishma. Muy bien. Ok, seguimos. Lejol que zait bachutz, que zait lemachar, que zait bachutz. כחצי זית בחוץ, כחצי זית למחר, כחצי זית למחר, כחצי זית בחוץ, פסול ואין בו כרת. אמר רבי יהודה, לא, זה הכלל. אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, פיגול וחיים עליו כרת. אם מחשבת המקום קדמה למחשבת הזמן, פסול ואין בו כרת. והחכמים אומרים, זה וזה פסול ואין בו כרת. Ok. Esta última parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa cuando uno tuvo 2 pensamientos? Hasta ahorita hablamos cuando hubo diferentes pensamientos de invalidez inapropiados en diferentes servicios. Uno en uno, otro en otro. Ahorita en esta última parte de la Mishnah nos habla cuando hubo pensamientos de invalidez inapropiados en un mismo servicio. Sí, pero diferentes pensamientos inapropiados. Ahorita presten atención cuál es primero, cuál es segundo. Ok, presten atención en eso. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si hace uno de esos 4 servicios de la minjá? ¿Cuáles son uno de los 4 servicios? Repitamos 4 servicios. Kemitzá, netina bechli, matam bechli, olajá y aktará. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Ok, estamos. Ok. Entonces, si hace uno de los servicios, digamos, cualquiera de los 4, pero para no confundir, digamos la kemitzá, ¿sí? Digamos la kemitzá, que es la primera. La hace con un pensamiento de comer un kazait. ¿Qué es comer un kazait? ¿Qué uno come? ¿Del kometz? No. ¿De qué? De los rishem. Sí. Comer es shiraim siempre. Korban es akrabá, aktará es de kometz. ¿Sí? Ok. Repito. ¿Qué pasa si una persona hace el servicio, uno de los 4 servicios, digamos que mitzá, con pensamiento inapropiado de comer un kazait de los residuos, fuera del lugar, fuera de la azara, y otro kazait de los residuos fuera de tiempo, mañana? ¿Entendieron? Entonces, hizo la kemitzá pensando que en el servicio, la kemitzá en ese mismo servicio, pensó sobre 2 kazetot del shiraim. Un kazait fuera de lugar, hutz la azara, primero fuera de lugar, y otro kazait fuera de tiempo. ¿Sí? O viceversa. ¿Qué es viceversa? Primero kazait fuera de lugar, y después, fuera de tiempo, y después fuera de lugar.
En estos dos casos, al igual que otros dos casos adicionales, escúchame, igualmente, nos sigue diciendo aquí Tanakama, esto es Tanakama. ¿Qué pasa si pensó en un mismo servicio, escuchen bien, comer, digamos en Kamitzá, comer mitad de kazait, mitad, ahorita no es kazait y kazait, sino es mitad y mitad, total 1. Mitad de kazait afuera y mitad de kazait fuera de zmanó. O al revés, mitad de kazait jutz zmanó, fuera de tiempo, y mitad de kazait afuera. En todos estos casos el corbán obviamente está pasul, pero no tiene que karet. ¿Por qué no? Así dice Tanakama, esta es la opinión de Tanakama. ¿Por qué? Pues en los primeros dos casos, ¿sí? La razón que no tiene karet es porque dijimos que para que haya karet, que sea a pesar que hubo pensamiento sobre un kazait completo de qué, de Hutzes Manó, ¿por qué no hay karet? Porque dijimos que para que haya karet, para que se convierta a pigul y haya karet, tiene que haber únicamente la invalidez de Hutzes Manó. Y también aquí hay Hutzes Comó. Y en los últimos dos casos no hay ni que llegar a eso. ¿Por qué no hay que llegar a eso? Porque en los últimos dos casos es pensamiento de Hatzi y Hatzi. Entonces no hay ni un kazait completo de pensamiento de pigul para decir que hay karet. Entonces por eso está pasul, pero no hay que karet. Así se están acá más. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute y dice, no. No siempre, estoy de desacuerdo con todo lo que dijimos hasta ahorita, dice Rabbi Yehuda. No siempre el pensamiento, un pensamiento en adición, o sea, hasta ahorita dijimos que cuando hay Hutzes Manó y otro pensamiento inapropiado más, ese segundo pensamiento, ese pensamiento inapropiado, como bloquea al primero y no le da caret, como que no lo cancela completo, pero no, le cancela el caret, correcto. Bien, Rabbi Yehuda dice, no estoy de acuerdo contigo, depende de qué fue primero. Zea klal, dice Rabbi Yehuda, si primero hubo un pensamiento de Hutzes Manó, ¿sí? Y después de Hutzrim Komó, ya Hutzrim Manó ya se volvió pigul y ya está ahí sí hay karet. ¿Sí? Solo cuando primero es Hutzrim Komó y después Hutzrim Manó, ahí decimos ya que hay un Hutzrim Komó primero, por eso no hay karet. ¿Sí? Sin embargo, Jamim dice, no señor, en ambos casos está pasul y no va a haber karet. O sea, Jamim va como la opinión de Tanakama. ¿Por qué lo repite? Para decirnos que la halajá es como Tanakama. Así nos dice la Mishnah. Por ahorita está bajo control, ¿sí? Ok. El Amud Bet se empieza aquí, al final de Amud Aleph, Amud Bet se empieza a complicar un poquito, pero vamos. Dice la Gemara. Y vaya León. Le dibreja Omer Shiraim shechasru ben kemitzah lehaktara, maktir kometz alehem, vekaimalan, de otam Shiraim asurim beachila. Mau de tehani leu aktara le mikbi'inu bepigul. Velafkinu mide meila. Ok, Rabotay. Presten atención al tema que la Gemara empieza a abrir, porque este es el tema que nos vamos hasta el final de la clase. Preguntaron lo siguiente. Otra vez, en nuestra Mishnah que dijimos que si hay un pensamiento exclusivo de Hutzris Manó, recae din pigul. Cuando decimos recae din pigul es que no nada más que está pasul, sino que si lo comes, hay que karet. Muy bien. Pero si en adición hay otro psul, hay otro, mejor dicho, otro machshevet psul, otro pensamiento inapropiado, ahí ya no hay más din pigul, no hay más que karet. ¿Sí? Así vimos en la Mishnah. Preguntaron lo siguiente. Según la opinión de Rabbi Yohanan en Daftet Amud Aleph, ¿se recuerdan su opinión o no se recuerdan su opinión? La opinión de Rabbi Yohanan es la siguiente. La vimos en Daftet Amud Aleph, se la recuerdo. La Gemara la recuerda. Escuchen bien. Shiraim, ¿qué es Shiraim? Residuos de la minja. Que entre la Kemitzá, ya se hizo la Kemitzá. Por eso que si hablamos de Shiraim es porque ya se hizo la Kemitzá, porque si no, no hay Shiraim. Si ya se hizo la Kemitzá, pero todavía no se ha hecho la Haktará, la ofrenda. Y entre este limbo, entre este lapso de tiempo, entre la Kemitzá y la Haktará, los Shiraim se volvieron deficientes. Muy bien. Faltaron. No completos, parcial, faltantes, un poquito, deficientes. ¿Sí? Según Rabbi Yohanan, ¿cuál es la halajá? No pasa nada. Procede a ofrendar el kometz. Pero, explicamos ahí, en Daftet Amud Bet, que a pesar que Rabbi Yohanan dice que procedes a ofrendar el kometz es que está kasher para proceder a ofrendarlo, pero el shiraim está pasul para ser consumido. No puedes, ¿qué? Consumirlo. Recordamos esa opinión, ¿sí? Esa es Rabbi Yohanan. Según esta opinión, la pregunta es,
si la Haktará del Kometz, en este caso, sirve para poder fijar el psul de pigul sobre este caso o no. Por ejemplo, doy ejemplo. El Cohen hizo Haktará del Kometz, ¿sí? Haktará, lo ofrendó después de que los Shiraim faltaron, procedió a hacer Haktará con intención de comer los Shiraim, no Shiraim completos, sino Shiraim faltantes, Haserim. Entonces hizo la Haktará, esto es un ejemplo, ¿sí? Para que entendamos la idea. Un Kohen hace la Haktará del Kometz pensando que va a comer el Shiraim faltante fuera de tiempo. Que normalmente cuando uno piensa en el momento de la Haktará, que va a comer los Shiraim fuera de tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa? Recae Pasul y Pigul. Jutzes Manó, Pigul y Ekaret. ¿Qué pasa ahorita si esto lo tuviste en este caso? Porque es Shiraim faltantes. Entonces la pregunta es si recae Pigul y por ende si comiste esos Shiraim faltantes hay Karet o no. Por un lado, Karaba Matir que mitzvato. Por un lado, lo importante es que puedas proceder a que el permitidor ofrendarlo como debe ser. Y aquí, según Rabbi Yohanan, no obstante, el Shiraim es faltante, pero el Kometz sí te dice que procedas, entonces Karaba Matir que mitzvato. Entonces sí debería aplicar que Pigul sobre el Shiraim. Pero por otro lado, los Shiraim están Masurim Bajilá. ¿Sí? Entonces es como que algo que ya está pasul antes. Es como un Hutzim como que había antes. Entonces no recae el Hutzim Manó y no debería haber Karet. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Esa es la duda de la Gemara, según la opinión de Rabbi Yohanan. Segunda pregunta, que es la misma idea. ¿Qué pasa si al ofrendar que el Kometz, en este caso, ¿qué caso es este? Que los Shiraim faltantes, muy bien, normalmente hay Meilá, uno no puede tener provecho de Kodashim. Koche Kodashim hay Meilá. Minja, que es Koche Kodashim. Entonces uno no puede tener provecho de la harina. ¿Cuándo se anula ese Koche Kodashim que ya no hay Meilá? Si tienes provecho de Meilá. ¿Cuándo se anula eso? Cuando atamaktir, cuando ofrendas el Kometz. ¿Sí? Entonces la pregunta es, en este caso, que ofrendas el Kometz, ¿sí? De manera adecuada, sin ningún pensamiento inapropiado. La pregunta es si sirve para que el Shiraim no se puede comer porque está faltante, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si lo comieron, transgredieron? Sí. Pero la pregunta es si hay Meilá o no. Si ese Kometz sirve para retirarte la prohibición de Meilá, como en cualquier minjá, o decimos que la Haktará del Kometz no sirve para quitarte esto porque de por sí está prohibido Agila. O sea, la misma idea de la pregunta. Dos dudas que preguntar. Sí, es la misma idea. Una depende de otra, pero la pregunta es ¿qué hacemos? Repito la duda, está claro. Está claro. ¿Sí? Sí, pero brevemente digamos. Repitamos. Primera duda es cuando la Haktará la hizo con intención de Hutzris Manó, ¿sí? O sea, la hizo pensando que el Shiraim, Haserim, lo va a comer que Hutzris Manó. Pero está prohibido comerlo de por sí. Pero por otro lado, Karaba Matir que mitzvato, entonces si debería recaer Karet, si al final lo comió. O por otro lado, decimos que ya que está sur, entonces no recae. Primera duda. Segunda duda, cuando efectivamente la Haktará como debe ser, que normalmente quita la Meilá de los Shiraim, si aquí los quita o no. Por un lado sí, como todas las Minajot, o por otro lado no, porque aquí está de por sí los Shiraim que Asurim, están Haserim y por ende Asurim Bajila. Esa es la duda que preguntaron en la Yeshiva, en la Gemara. Ok. La pregunta, sí. La Gemara nos trae un mahloket al respecto. Amar Rabuna afilu le Rabbi Akiva de Amar. Zerika moelet le yotze, hanemili yotze. Deite be'ene, upasul mehamat dabar acherhu. Aval chisaron de psula de gufehu, lo mehani le Haktará. Primera opinión, Rabuna. Dice Rabuna, escuchen bien lo que dice Rabuna Rabotai. También según la opinión de Rabbi Akiva, que dice en la Mishnah de Masejet Meilá, Daf Vav Amud Bet, 6b, que zerika, ¿qué es zerika? Salpicación de la sangre en korbanot animales, obviamente. Zerika de la sangre sobre el Mizbeach,
le sirve también para la carne koche kodashim que salió fuera de la azara previo a la zerika. ¿Sí? Explico. En un korban koche kodashim, si uno tiene provecho, ¿qué es? Meila. ¿Cuándo se anula Meila? Cuando uno hace la zerika, ahí se le va a la carne y se permite comer. Pero ¿qué pasa si la carne salió? Yotze, salió de la azara, ¿sí? Y por ende, si salió, ¿se puede comer o ya no se puede comer? Ya no se puede comer. La pregunta es si la zerika que haces después sirve para esa carne que yatzá, para ese yotze, por lo menos para que no haya ¿qué? Meila. ¿Sí? Meila. Meila. Entonces dice Rabuna, también según Rabbi Akiva, que dice que la zerika de la sangre sirve para un pedazo de carne que salió previo a la zerika fuera de la azara, sirve para que no haya meilá. Eso es únicamente cuando salió en psul yotze. ¿Por qué? Porque no obstante salió y está muy mal, y por ende ya que salió ya no se puede comer de por sí en isura gilá, pero todavía existe, está aquí. Ahí decimos que la zerika sirve para que no haya meilá, porque por lo menos está aquí. ¿A qué me refiero? Está aquí, está existente. A diferencia de... Entonces la razón que está pasul, la razón que hay una isura gilá es por algo técnico, externo. Como salió, no es algo en la esencia de eso, es algo externo. Salió, por eso está inválido. Y como es algo hitzoní, por eso decimos que la zerika, según Rabbi Akiva, sirve para que no haya meilá, no solamente en lo de adentro, sino también en lo que salió. Pero dice Rabuná, eso también según Rabbi Akiva, en nuestro caso, que la razón por la cual se prohíbe los shiraim de comer es por qué. No por algo externo, sino por algo de él, de la esencia del shiraim, que es faltante, que le falta. También Rabbi Akiva va a estar de acuerdo que ya que es un psul beguf, ya que es la razón por la cual está pasul es por algo que le falta en su cuerpo, intrínseco, no externo, porque le falta a él. Por lo tanto, no va a servir la aktará del kometz para quitarle la meilá, al igual que en caso que esté la aktará con pensamiento de jutzis no, para fijarlo con pigul de karet. No va a servir. Así se Rabuná, otra vez, Rabuná dice que no va a servir. También según la opinión de Rabbi Akiva, que sobre Yotze nos dice es diferente. Yotze es diferente a los Shiraim Haserim. Así nos dice ¿quién? Rav Huná. Muy bien, Hazaku Baruch. Segunda opinión, amarle Raba. Adrabá. Afiru le Rabbi Eliezer de amar en zerika muelet le yotze anemili yotze de leite bifnim. Aval gizaron de ite bifnim mehania le actará. Raba discute y dice lo opuesto de Rabuná. Dice, no, lo contrario completamente. Tú, Rabuná, dijiste que psul yotze es más light que psul gizaron. Y por eso dijiste que también según Rabbi Akiva, que dice que hay psul yotze, en gizaron va a estar de acuerdo que ¿qué? Repito, me perdí el hilo. Le dice Raba Rabuná. Al revés, todo lo contrario a lo que tú dijiste. Tú dijiste que psul gizaron es peor que psul yotze. Y por lo tanto también según Rabbi Akiva que permite, que influye la zerika sobre yotze, o sea que permite yotze, o sea que tiene efecto. En Gizarón, cuando es psul Gizarón como Shiraim Shehasru, va a estar de acuerdo que no tiene ningún efecto. Viene Rabbi y dice al revés completamente. Yo digo que también según Rabbi Eliezer en la Mishnah Masejet Meilá, que dice que la zerika no sirve para yotze, es únicamente en yotze que no sirve. Pero también Rabbi Eliezer va a estar de acuerdo que en nuestro caso sí va a tener impacto la aktará sobre el haser. O sea que Raba opina que psul yotze es más estricto, es más hamur que psul gizaron. Psul yotze es más estricto. Y por eso es que Rabbi Eliezer dice que la zerika no sirve para yotze porque es más estricto. Pero aquí también Rabbi Eliezer va a estar de acuerdo con Rabbi Akiva que ¿qué? Con la idea de Rabbi Akiva que sí. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué? Explico. Raba opina que yotze, la razón por la cual Rabbi Eliezer discute con Rabbi Akiva en yotze y dice que la zerika no sirve para quitarle la meilá de yotze es porque no está dentro, salió. ¿Cómo la zerika adentro va a servir para algo de afuera?
Pero en Psul Hisaron, como los Shiraim que faltan, listo, una parte faltó y se fue, se perdió. Pero lo que está dentro. Entonces, para eso sí va a servir. Entonces, por eso nos dice Raba que la Aktará sí influye sobre el Shiraim Haserim. Y por lo tanto, va a servir para quitar. Si influye, ¿qué significa? Que no va a haber Meilá. Y de la misma manera, si hubo la Aktará pensando con un pensamiento de Hutzis Manó sobre los Shiraim Haserim, también van a estar ¿qué? Van a haber Pigul y va a haber Karet. ¿Sí? Impacta, influye. Okay. Así opina quién? Raba. Recordemos, no nos confundamos. Cuando la Aktará influye es porque la Aktará impacta sobre los Shiraim. Entonces, en el caso de Meilá, pues si le impacta es que le quita la Meilá. Si le influye es que le quita la Meilá, porque lo que había le quita. Y respecto al Hutzis Manó es que la Aktará, cuando lo piensas Hutzis Manó, o sea que vas a comer de los Shiraim Hutzis Manó, impacta y lo vuelve Pigul. Efectivamente, se impacta, influye. Ok. Sí, así opina Raba. Entonces, Mahloket. Viene la Gemara y presten atención ahorita, Rabotai, porque aquí es donde es un poco, no es complicado, pero hay que lejos Rosh porque es un orden. Raba viene y dice, te voy a traer una prueba, ¿en qué me baso yo para decir que qué? Otra vez, ¿qué es lo que dice Raba? Que Aktarat Kometz sirve. La Aktarat Kometz, mejor dicho. Aktarat Kometz sirve también en el caso de ¿qué? De Shiraim Haserim. ¿Qué significa que sirve? Sirve para quitarle de Meilá y sirve para, en caso que la Aktara fue con un pensamiento de Hutzis Manó, como explicamos, sirve para influenciarlo con Pigul. Sirve. ¿Sí? Entonces Raba dice, te voy a decir de dónde yo aprendí que la Aktara del Kometz de Shiraim Haserim sirven para que sea Pigul, ¿sí? Aunque está prohibido la Agilá de por sí, o sirve para quitarle la Meilá en el otro caso, ¿sí? ¿En qué me baso yo, Raba, para decir eso? Así dice Raba. Te voy a traer una prueba. ¿De dónde? Nada más y nada menos que nuestra Mishnah. Presten atención, Rabotai, en el orden de todo esto, porque vamos a traer nuestra Mishnah. Vamos a traer la Rabbi Hiyá en la Baraitá, y vamos a comparar que Rabbi Hiyá algo omitió de la Mishnah. ¿Por qué omitió? ¿Por qué no omitió? Ya empieza todo el juego. ¿Ok? Dice la Gemara de Tnan. הקומץ את המנחה לאכול שיריה בחוץ או כזית משיריה בחוץ, ותני רבי חייא, הקומץ את המנחה ולא תני או כזית. מה היא טעמה? לא תני או כזית. לאו כגון שחסרו שיריים וקמו לאוה כזית, וכיוון דמתן כלי בהילוך ובהקטרה לא מתנילה, או כזית, בקמיצה בשיריים נמי לא תני או כזית. וקטני סיפה, Pigul vejayavim alav karet. Alma meania leu aktara. Muy bonita la prueba. La prueba de Raba es la siguiente, Rabotai. Escuchen bien. Él se basa en varias cosas para realizar su prueba. Importante escuchar bien lo que dice Raba, porque después vamos a tumbar lo que dice Raba y en esto nos quedamos al final de la clase. ¿Sí? Dice Raba así. ¿En qué yo me basé para decir? Otra vez. ¿Qué dice Raba? Repitamos. Raba dice que en el caso de Aktará, en el caso de qué? Sí, de Aktará del Kometz. La Aktará del Kometz, cuando los Shiraim son Haserim, sí sirven. En cada caso para lo que sea. Para respecto a Meilá, sirven para que no haya más Meilá en los Shiraim Haserim. Y respecto a Pigul, en caso que la Aktará fue con Hutzis Manó, sirve para que recaiga Pigul sobre los Shiraim Haserim, a pesar que de por sí ya estaban Pasule Agila. ¿En qué me baso yo, Raba? Ya lo repetí varias veces para que nos lo entendamos bien, pero ya. Dice Raba, ¿en qué me baso yo para decir esto? En nuestra Mishnah. ¿Qué dice nuestra Mishnah? Presten atención. Vimos nuestra Mishnah. La primera parte. Recuerden, la Mishnah está dividida. La primera parte que se menciona, Hutz Lim Komo, varios casos de Hutz Lim Komo. Después, Hutz Lizmano. Y después, la segunda parte, la que nosotros llamamos segunda parte, nos dice Zeaklal. No aplica solo en Kemitzá, sino en todos los servicios. Netina Bekli, Olajá y Aktara. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos dice la Mishnah en esa primera parte? En esa reisha. Cuando nos habla de Hutzrim Komo, nos menciona que hizo la Kemitzá de la Minjá. No habla solo de Kemitzá en la primera parte, recuerden. Kemitzá de la Minjá con intención inapropiada de comer los residuos fuera. O inclusive nos agrega no comer todos los residuos fuera, sino también es suficiente comer kazait fuera. ¿Sí? Después sigue diciendo, o que hizo la Kemitzá con intención de ofrendar
el Kometz fuera. O no hace falta todo el Kometz fuera, sino también que Kazait, ofrendar Kazait del Kometz fuera. En todos estos casos, el Korban está pasul, pero no hay que Karet. Jutz Mano, ¿cómo es? Cuando pensó comer los residuos de la minja, le majar, Jutz Mano. O no hace falta que todos los residuos, sino también que Kazait. O Actará del Kometz mañana. O no hace falta Actará de todo el Kometz mañana, sino también que Kazait del Kometz mañana. Pigula, esto es Jutz Mano y Hayabim alav Karet. Otra vez, la Mishnah nos explicó, en cada uno de estos casos, nos agregó que no aplica todo el Kometz, todo el Roshiraim, sino también que Kazait. ¿Sí? También Kazait. La Mishnah nos dice claramente. Y todo cuadra perfecto. Como explicamos en la Mishnah. Pero Rabbi Hía, cuando nos enseña una baraita, que también nos trae los ejemplos de la Mishnah, y también la baraita está dividida en dos partes. En esa primera parte que nos habla de Hutzim Komo y Hutzim Mano, nos menciona varios casos de Hutzim Komo y varios casos de Hutzim Mano. Y después nos menciona que Zeaklal, sí que no nada más aplica en Kemitzá, sino también en los otros servicios. Pero cuando Rabbi Hía nos dice esta baraita, nos dice Hakometzet minja, ¿sí? El que hace Kemitzá de la minja con intención de comer los residuos afuera, o de lactir el Kometz afuera. O pensar, no lo dice en el orden, pero o fuera de tiempo, o fuera de lugar. Pero no nos habla de qué, de Kazait. Rabbi Hía cuando dice la baraita nos menciona todos los casos. Y también Reisha y Seifa. En la Reisha, como después Hutzis Manoy, después en la Seifa Zeaklal. Pero en esa Reisha no nos menciona que aplica solo que aplica también en Kazait, en parte de los Shiraim o en parte del Kometz. ¿Por qué? ¿Por qué dice Raba? ¿Por qué Rabbi Hía nos omite este caso? Dice Raba, te voy a explicar por qué. Presten atención, Rabotai. Dice Raba, te voy a explicar por qué. Si yo te meto Kazait en la Reisha, significa que también la Seifa, el Zeaklal, va también sobre ¿qué? Kazait. Y tengo un problema. O sea, él no discute lógicamente con la Mishnah, solo dice, mira, prefiero redactarlo sin eso, porque si no tengo un problema. ¿Por qué? Raba, si esa es la explicación de Raba. Raba opina que cuando dice Kazait nuestra Mishnah, Kazait del Kometz, Kazait del Shiraim, en cada caso, hablemos del Shiraim, Kazait del Shiraim. No significa nada más que pensó sobre Kazait del Shiraim, o sea, que estaba el Shiraim completo y pensó en Kazait de él, sino también incluye un caso que el Shiraim estaba Haser y quedó Shiraim, y quedó ¿qué? Kazait. O sea, cuando dice Kazait, incluye también un caso que no nada más que estaba entero y pensó en un Kazait de eso. No, que estaba el Shiraim completo y se volvió deficiente y quedó ¿qué? Kazait. O sea, que nos está hablando, cuando nos dice Kazait, nos está hablando también en ¿qué? En Shiraim Shehasru, Shiraim Haserim, ¿sí? Y entonces, cuando la Mishnah después viene y me dice en la segunda parte, ¿cuál es la segunda parte? El Zeaklal, que nos dice que no nada más aplica en el servicio de Kemitzá, sino también que en Matan Kli, en Iluj, en Olajá y también en Actará. Dice, tengo un problema. ¿Por qué tengo un problema? Sobre los otros, los dos adicionales, Matan Kli y Olajá me cuadra, pero sobre Actará tengo un problema. ¿Sí? ¿Cómo sería el caso de Actará cuando me dice Kazait del Kometz? Si tú me dices que Kazait del Shiraim es que incluye también un caso que estaba el Shiraim completo y se redujo a Kazait, pues Kometz también. ¿Qué es Kometz? Cuando dice Kazait sobre el Kometz, ¿qué sería? Que estaba el Kometz completo y se redujo también Kometz Haserim. Pero no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque un Kometz Haser, ¿sí? No, si fue Haser, muy bien, está pasul. Como vamos a ver más adelante, el Havzain Amud Aleph. ¿Sí? Entonces no puede recaer el pigul sobre eso, porque está pasul, que no está completo. Porque lo caraba matir que mitzvató. El permitidor, que es el Kometz, no se ofrendó de la manera requerida, porque es Haser. Entonces, por eso es que Rabbi Hía dice, ¿sabes qué? Te omito el tema de Kazait para que no entendamos que también es en la Actará, en el Kometz y eso. Saquémoslo. Y, obviamente nuestra Mishnah también está de acuerdo con eso. Pero no se percató en la redacción que también aplica para el Zeaklal, etc. ¿Sí? Básicamente Rabbi Hía nos dice,
ya que Matan Kli y Luji Aktará no puedo decirte el Okazait, porque respecto al Aktará, el Comets tengo un problema, como por respecto al Comets tengo un problema, pues también respecto al Shiraim, no te voy a decir Kazait tampoco en la Reisha para que todo quede, ¿qué? Bonito, todo quede en el mismo estilo, el mismo lenguaje. Otra vez, la Mishnah está de acuerdo con este argumento, pero sí dijo, no, aplicamos el Kazait al principio y no así se repigía. Ahorita veamos. Si esta es la explicación como dijo Raba. Sí, recuerde que todo lo que dice Raba está basado que cuando decimos Kazait, no es que pensó de un Kazait de todo el Komet, sino que quedó un Kazait de todo el Komet, o un Kazait de todo el Shirai. O sea que era Shiraim Shehazerui, Komet Shehazerui, por eso dice lo que dice. ¿Sí? Un segundo, veamos aquí. En la Seifa vemos que respecto a los últimos 3 servicios, ¿cuáles son los últimos 3 servicios? No que mitzvah es la primera. ¿Cuáles son los últimos 3 servicios? Matan Kli, Holajá y Aktará. ¿Sí? Si uno tuvo un pensamiento de Hutz Esmanó, ¿sí? De Hutz Lismanó, ¿sí? Sobre un Kazait de Shiraim Shehazru, porque acabamos de explicar que el caso aquí de Kazait es Shiraim Shehazru, nos dice la Mishnah que ¿qué? Pigul y Hayavim alav karet. Dice Raba, aquí tengo una prueba a favor mía, que la Aktará sirve también para Shiraim Shehazru, porque si no hubiese servido, no hubiese podido ser ¿qué? Pigul. Sabemos que sirve, entonces sabemos que sirve que se lo convierte en Pigul cuando hubo un pensamiento de Hutz Mano, y sirve también en caso de que no hubo ningún pensamiento, todo bien, sirve para quitarle la prohibición de Meila, prueba a favor de Raba. Que repito, ¿cuál es la prueba? Que la Aktará del Kometz te sirve también en un caso de Shiraim Shehazru. ¿Cuál es la prueba? Porque dijimos que Kazait, que es Kazait, que no que Kazait del todo Shiraim, sino que quedó un Kazait de todo Shiraim, o sea que es Shehazru. Y aún así vemos que hay Aktará y que hay uno de los servicios es Aktará. ¿Sí? Aquí te prueba a favor de Raba. Así dice Raba, aquí es mi prueba, mi fuente. Sin embargo, viene Abaye y le tumba a Raba y le dice a Amarle a Abaye, lo, Hamán y Rabbi Elazar hi. ¿Lo leímos hasta aquí? ¿Hasta aquí leímos? Amarle a Abaye. Sí. Amarle a Abaye. No, Amarle a Abaye no, pero hasta ahí leímos. Sí. Amarle a Abaye, lo, Hamán y Rabbi Elazar y Detnan. הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נצחים שיקריב מאחד מהם כזית בחוץ חיה ורבי אלעזר פוטר עד שיקריב את כולו וכיוון דבקמיצה לא מתני לאו כזית בשיריים נמי לא מתני לאו כזית. רבי אלעזר היי להקטיר קומצה ולבונתה מבעלי דתנן הקומץ והלבונה שיקריב את אחד מהם בחוץ חיה ורבי אלעזר פוטר עד שיקריב את שניהם בקומץ למנחת חוטא. ואיך ביטלן לשמואין הקומץ למנחת חוטא? אין. וכן קיאת הרב דימי אמר רבי אלעזר, קומץ למנחת חוטא הוא, ורבי אלעזר היא. Escuchen bien cómo Abaye nos tumba Raba. Dice, no. La Mishnah, toda tu prueba es que la Mishnah se basa en que nuestra Mishnah nos está hablando cuando dice Kazait, ¿qué significa Kazait? No que pensó en Kazait de Comets en una parte del Kazait, en una parte de los Shiraim o en una parte del Kometz. No, sino que literal quedó un Kazait en el Shiraim, o sea que fue faltante o en el Kometz. ¿Sí? Dice Valle, no, ¿quién te dijo? No. Kazait es que no faltó, sino pensó en una parte nada más. Eso es todo. Entonces es así, ¿por qué Rabbi Hillá no dijo la palabra Okazait en su baraita? ¿Por qué Rabbi Hillá no metió la palabra Okazait en su baraita? Según Raba todo cuadra porque él explicó la razón, como ya explicamos antes. Pero ahorita que estamos cambiando y diciendo que Kazait no es que se volvió Shiraim Shehazru, no es faltante, sino es que pensó en un Kazait nada más del todo, pero no faltó nada. Entonces, ¿por qué Rabbi Hillá no lo metió en su baraita? Esto voy a explicar por qué. Porque esa baraita de Rabbi Hillá va como la opinión de Rabbi Elazar. Que Rabbi Elazar dice en la Mishnah Masejet Zevachim Daf Kuftet Amud Bet 109b respecto a la prohibición de ofrendar korbanot fuera de la Azara. Escúcheme lo que dice. Kometz de la Minja. Levona, el Ketoret diario, incienso. Minjat Kohanim, que es la Minjana de que dan los Kohanim. Minjat Javitin del Kohen Mashiach, del Kohen Gadol. ¿Sí? Minjat Netzachim, la Korban Minja que viene con korbanot que tienen libaciones. Dice la Mishnah, Tanakama dice sobre esto, si hace uno de estos, Ikriv me'achad me'em kazait bachutz, si ofrenda un kazait de uno de estos afuera, hayab. Y Rabbi Elazar dice esta patur, hasta que haga ¿qué? Hasta que ofrende afuera todo lo que era apto para hacer adentro.
Ah, hiciste un kazait. Hiciste un kazait bajutz. Según Rabbi Elazar, no estás hayab hasta que hagas todo afuera, no nada más un kazait, todo. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, vemos que según Rabbi Elazar, ofrendar parte de lo que era apto para Hashem no se considera ofrenda para estar hayab bajutz. La vigía en la baraita nuestra aquí, en la baraita que él enseñó, mejor dicho, va con la opinión de Rabbi Elazar. Y por eso es que no te dice kazait. Porque si es nada más kazait no sirve. Porque según Rabbi Elazar se necesita que sea ¿qué? Todo. ¿Sí? Y ya que respecto a que Mitzah no te menciona kazait, pues tampoco, esto nada más aplica para el Kometz, ¿sí? Para el Kometz, porque para los Shiraim no hay ofrenda. Pero ya que para el Kometz no aplica el kazait, porque no va a estar Hayab, no aplica, no va a haber Pigul, no va a haber nada de eso. Entonces también, por eso no mencionó kazait, también en lo que es el Shiraim. Esa es la razón. Si no me hago preguntar la pero si es un Rabbi Elazar, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque la baraita dice que el que hace que mitzá de la minjá para ofrendar el kometz mañana o fuera del lugar, está pasul o pigul, ¿sí? Pero un segundo, el kometz fuera de ti, no nada más kometz, tiene que ser todo. ¿Y todo qué es? Kometz de harina junto con qué? ¿Qué va junto con la harina en el misbeach? La leboná. Entonces, y Meforash dice Rabbi Elazar, en Masejet Julim, en Masejet Zebahim, Daf Kufiut, de la próxima Mishnah que le sigue en la anterior que citamos, que el Kometz y Lebonás hizo una de estas afuera, Hayab, según Tanakama, según Rabbi Elazar, patura hasta que haga las dos afuera. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí me dice que si hace el Kometz afuera? Debería haber dicho que Kometz y la Leboná, en la baraita de Rabbi Jía, si es que va como Rabbi Elazar. Responde la hermana, no estamos hablando en Kometz de Minjat Joté, que Minjat Joté no tiene Leboná. Entonces, lo completo es que únicamente Kometz. Preguntarle a Keila, el Taná va a hablarnos de un caso, vas a preocuparse para enseñarnos una alajá especial, Minjat Joté, en algo tan específico. Y dice, sí, señor, así es. Como y efectivamente cuando Rabdimi vino de Eretz Yisrael de Babel, dijo en nombre de Rabbi Elazar que el Kometz mencionado en la baraita es Kometz de Minjat Joté, según la opinión de Rabbi Elazar. Entonces todo cuadra perfectamente y no hay prueba a favor de Rabba. Tampoco hay pregunta, pero tampoco hay prueba. Seguimos la botalla. Dar amarraba la milta y de hambre. De Tania, שאם נפרסה אחת מחלותיה, כולם פסולות. היצאת, הנידאיקה גבי כשרות. מן שהמתלה דאמר זריקה מועלת ליוצא, רבי עקיבא היא, וכסבר נפרסה לו. אמר לאביי, לא. מקטן היא היצאת, דילמה הנטמת, הנח כשרות. מה היא טעמה דמרצציץ? אבל יצאת לו, רבי אליעזר היא, ורבי אליעזר היא. de amar en zerika molet leotze. Ubedini do ibel medina metzat. Vede que tan nifresa, kama shmanan da filu nifresa deite bifnim, lo mehania leaktara. Aval Rabbi Akiva de amar zerika molet leotze, afilu chisaron nami mehania leaktara. Ok, ahorita viene la Gemara, viene Raba y se retracta de lo que dijo antes. Otra vez, ¿qué dijo Raba? ¿Sí? Raba, si recuerdan, discutió con Rabuna. ¿Qué es más hamur? ¿Qué psul es más fuerte? Si volvemos a lo de antes. Según Raba, psul yotze es peor que psul gizarón, que algo que falta. ¿Recuerdan que mencionamos eso? Ok. A diferencia de Rabuna que dice, no, psul gizarón es peor. Y por eso dice Rabuna que también según Rabbi Akiva que es permisivo. En yotze va a ser estricto en gizarón. Raba dice al revés. Repito, Raba dice, psul yotze es más hamur que gizaron, y por lo tanto también el que es un segundo, psul yotze es más hamur que gizaron, sí, y por eso también según Rabbi Elazar que dice que la zerika sirve para yotze, sí, es únicamente en yotze, sí, psul yotze, otra vez, sí, está bien, como dijimos. Raba dice que psul yotze, la invalidez de yotze es peor que psul gizaron, y por eso también según Rabbi Eliezer, que discute con Rabbi Akiva y opina que la zerika no sirve para yotze, es porque psul yotze es hamur, pero gizaron sí va a servir, la aktará sí va a servir, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno es bifnim y otro es bajutz, como, ¿sí? Porque yotze no está adentro, y a diferencia de Gizarón, que lo que está faltante, pero por lo menos está que adentro. Otra vez, según Raba, así mencionamos antes, repito para que esté claro, psul yotze, la invalidez de yotze cuando algo sale fuera de la azará, es más fuerte, es más estricto que algo que se vuelve deficiente, que psul Gizarón. Viene Raba y dice, no, me retracto de lo que dije.
me retracto de lo que dije. Efectivamente, Aktarat Kometz no va a servir en absoluto para el psul de Jizarón. O sea, sí, Aktarat Kometz no va a servir para Shiraim Shechaserim. ¿Sí? ¿Sí? Otra vez, ¿está claro? Lo repito, Rabotay, no... Habíamos mencionado, expliquemos un poco más para que esté claro, no pasa nada. Raba, ¿qué dijo? Raba dijo, Rabbi Eliezer, en la Mishnah en Masejet Meilá, respecto a Yotze, dice que la zerika no sirve para la carne que salió afuera. ¿Sí? Dice, no, eso es nada más en Yotze. También Rabbi Eliezer va a estar de acuerdo que en Jizarón, o sea, una minja, Shechaseru, la Aktará, que es en paralelo a la zerika, sí va a servir para los Shiraim Shechaserim. ¿Sí? Así dijo antes él. Sin embargo, viene Raba aquí y dice, no, me retracto. Y en verdad la Aktará del Kometz no va a servir en absoluto, no va a influir en absoluto para Shiraim Shechaserim. ¿Sí? Y por lo tanto, como no va a influir, si hubo un pensamiento de pigul, no lo va a convertir pigul. Y por otro lado, como no va a influir, no lo va a quitar de la prohibición de Meilá que hay. ¿Correcto? ¿Por qué Raba se retractó? Porque vio una baraita. Y esa baraita trae una prueba contraria, por eso se retracta. ¿Qué dice la baraita? Presten atención. Esta baraita que voy a explicar a continuación nos habla del Lechem Apanim. ¿Cuántos tenía el Lechem Apanim? ¿Cuántos panes tenía? 12, muy bien. Dice el pasuk en Vaikra 24:9, Vehayetale Aaron ulbanav ve'achaluhu ki kodesh kadashim hu lo. Esa palabra hu está extra. Que los panes, los basejim de los leboná, nos dice el pasuk, ¿va para qué? Para Shem, para el Mizbeach. Los panes, ¿para quién son? Para los Kohanim. Le Aaron ulbanav y lo podrán comer. Ki kodesh kodashim hu lo. ¿Qué es hu lo? Ki kodesh kodashim lo. ¿Qué es la palabra hu? Está extra. Para enseñarte, dice la baraita, presten atención, Rabotay, para enseñarte que todas las halot son hu, no hem. ¿Se consideran qué? Se consideran una sola. Se consideran una todas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Nos dice la baraita, y si se rompió una de las halot, y por ende ahorita una de las halot es que deficiente hacer, todas se perjudican y ninguna se puede comer y todas requieren que sean ¿qué? Quemadas. Hu, no hem. Kodesh Kodashim, hu. ¿Qué es hu? Si una jalá es deficiente, todas se perjudican. Y ninguna más se puede comer. Ninguna de esas dos se puede comer y se tienen que, en vez se tienen que quemar. Así dice la baraita. ¿Cuál es la deducción? ¿Qué podemos deducir? Que solo en el caso, ¿cuál es el caso de la baraita? Cuando se partió y se volvió deficiente, ¿qué? Una jalá. Ahí, mashma que todas están pesulot. Pero si no se volvió deficiente una jalá, sino simplemente una de las jalot salió, yotze, yatzat, ¿sí? Fuera de la zara, a pesar que esa obviamente no se puede comer porque está afuera, mashma que en ese caso, las que están adentro van a quedar, ¿qué? Kasher. Así podemos deducir, ¿sí? Así mashma, deducción. Y se puede comer a través de los Kohanim, después de que obviamente hacen la Aktará de ¿qué? De los Bazijé Leboná, de la Leboná. ¿Sí? Ah, pero hay una afuera. No, vemos la que está afuera, la vemos, aunque está inválida esa, la vemos, que la Aktará se hizo por todas, por las 12. Aunque hay 11 kasher y una no, vemos como si fuese que hizo por todas. ¿Por qué? Porque está completo. No está afuera, pero está completa. Así dice así deducimos de la baraita. ¿Sí? Ahorita bien. ¿Quién es el Tana? El Taná, que opina que la zerika de la sangre, que es el servicio en paralelo a la Aktará de los Bazijé Leboná, ¿sí? Es lo paralelo. Que la zerika de la sangre sirve para algo que salió, para algo que yotze. Porque aquí, según la deducción, estamos diciendo que si no se rompió una, no se volvió deficiente una jalá, sino salió una, la Aktará sirve para las 12. ¿Por qué? Porque vemos como si fuese que el servicio de la Aktará se necesitan 12. No, para las 12. Aunque salió, vemos que se hizo para todas. Obviamente se mantiene para azul, pero vemos que se hizo para las 12. ¿Sí? ¿Quién es el que dice? Entonces, significa que la Aktará de la Bazijé Leboná influenció.
No solamente en las 11, porque si nada más en las 11, pues no puede permitir. Tiene que influenciar en 12. Entonces significa que influenció también en la que salió. ¿Sobre qué influenció? La mantuvo pasul, pero influenció para que se considere como parte de las 12 y permita las otras 11. ¿Sí? ¿Quién es el que dice que la actará influencia lo de afuera? Se veamos. En animal, ¿qué es lo paralelo a actará? La zeriká. ¿Quién es el que dice que la zeriká sirve para yotze? Aunque yotze está pasul. ¿Quién es el que dice que influencia sobre eso? ¿Quién es? Rabbi Akiva, como mencionamos antes. Entonces sale que el autor de esta baraita, ¿quién es? Rabbi Akiva, ¿sí? Y aún así dice que así de la deducción deducimos que es Rabbi Akiva. Pero ¿qué nos dice la baraita? Que cuando nifresá, eso sí no es explícito, cuando se rompió, cuando se volvió deficiente, ahí la actará no sirve. ¿Por qué? Porque es Gizarón. O sea que Psul Gizarón es mucho más estricto que Psul Yotze. Deducimos que si hubiese Yotze, bien. Como Gizarón, no bien. Entonces, ¿qué más estricto? Vemos que es más estricto Psul Gizarón. ¿Qué importa en qué? En panes, no en panes. La idea, el Psul Gizarón es más estricto. Por eso Raba se retracta. Sin embargo, Abaye viene y le dice a Raba, no. Esta deducción, tú la dijiste. La verdad no dice la deducción. ¿Quién te dijo deducir así? Podemos deducir otra cosa. ¿Sí? Puede ser que la deducción, la baraitá te viene a decir el caso. ¿Cuál es el caso de la baraitá? Que si nifresá, ahí también que, la baraitá te dice claramente que nifresá, ahí todas están pesulot. Dice Abaye, le dice a Raba, no. Puede ser que también yatzat, también cuando una sale, también decimos que el resto de las jalot también se vuelven ¿qué? Pesulot. ¿Y cuál es la deducción? La deducción es que únicamente en nifresá y no en otro caso. ¿Qué en otro caso? En nitmea. Cuando una de las jalot se impurificó, ahí es la deducción. Que cuando una de las jalot se impurificó, el resto está kasher. ¿Y por qué? Porque ¿qué tiene especial la tumá de bueno? Que el tzitz del Kohen Gadol soluciona meratze el tzitz la tumá. ¿Sí? A diferencia de Yotze, cuando sale, el tzitz no soluciona. ¿Sí? Entonces, según esto puede ser que el autor de la baraita es Rabbi Eliezer, que discute con Rabbi Akiva en Masejet Meilá, que opina que la zeriká no sirve para Yotze. Y efectivamente la Mishnah aquí, no obstante, nos dice que ni fresá todas están pesulot, pero también te podía haber dicho que Yotze también todas están pesulot. Y la deducción es únicamente, repito, nos dice Valle, la deducción es para Tumá. Eso es lo que tiene que deducir, no Yotze. Porque puede ser que según la Mishnah es Rabbi Eliezer que también Yotze al igual que Nifresá está pesulot. ¿Y por qué la Mishnah entonces te dijo Nifresá y no te dijo Yotzet? Dice, no, te quiere enseñar que también si Nifresá, ¿qué es Nifresá? Se volvió faltante, que al fin y al cabo una parte se faltó, pero la otra parte está en ¿dónde? Aquí está dentro. Aquí me refiero en ¿dónde? Adentro. Aún así no sirve. ¿Sí? Kol shiken en Yotzet, que está todo que toda esa jalá está afuera. ¿Sí? Pero según Rabbi Akiva, pues que opina que Zeriká sirve para Yotze, pues puede ser que inclusive en Psul Gizarón también va a funcionar la Aktara. Entonces básicamente le dice a Abaye, a Raba, mira, no tienes prueba para retractarte, te la acaba de tumbar. Tu prueba fue que la baraita, repitamos brevemente y rápidamente, que la baraita dice Nifresá y deduciste que en Yotzet ahí es más tranquilo, es más light. ¿Quién es el autor de Nifresá que dice que Nifresá? Rabbi Akiva. Entonces sale que Rabbi Akiva nos dice que Nifresá no sirve, pero que Nifresá no sirve, pero Yotzet sí sirve. Entonces vemos que Gizarón es más pasul, que cuando Nifresá, cuando es Gizarón es más pasul, más estricto que Yotzet. Le dice a Valle, no señor, puede ser que la deducción no es esa. La baraita fue dicha para que digas otra deducción de Tumá. Pero efectivamente en Yotzet, al igual que en Nifresá, está que todos van a estar pesulot, y el autor es Rabbi Eliezer. Y según Rabbi Akiva, entonces no tenemos ninguna prueba que efectivamente, y según Rabbi Akiva puede ser que de la misma manera que la zeriká, según Rabbi Akiva que la zeriká sirve para Yotze, pues también la Aktara va a servir para Psul Gizarón, y no vemos que Psul Gizarón es más estricto que Psul Yotze. Entonces no hay prueba a favor de Raba para su retractada que tuvo. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.